¿Es lo que buscaba Donald Trump? En cuestión de horas, el barril superó los $115 y las pantallas de Wall Street se tiñeron de rojo. No es un simple gráfico, es el aviso de que la guerra contra Irán está golpeando bolsillos reales, empresas endeudadas y gobiernos que ya no saben cómo contener la inflación. Mientras tanto, el FMI advierte que cada alza del 10% en el crudo puede sumar 0,4 puntos de inflación global. Y en Asia ya hubo caídas bursátiles de más del 5%. Tú lo sientes en la gasolina, en el gas, con convertirse en una sacudida global. El petróleo salta, los mercados titubean y la palabra recesión vuelve a instalarse con fuerza. Lo que Washington vendió como castigo ejemplar a Irán hoy se siente en el tanque de gasolina, en la factura de la luz y en el precio del pan. Estados Unidos e Israel desataron una agresión contra un país de casi 90 millones de habitantes, con capacidad militar, inteligencia sofisticada y ubicado en el corazón de las cadenas de suministro globales. Golpearon a Irán, pero abrieron una grieta en el sistema energético del que depende medio planeta. En cuestión de horas, el petróleo se disparó alrededor de un 25% y rozó los $120 por barril, su nivel más alto en casi 4 años. Ese salto no es solo un gráfico en una pantalla, es el equivalente a subirle brutalmente el alquiler a toda la economía mundial. Para cualquier familia, incluso lejos de Medio Oriente, esto significa algo concreto. Llenar el tanque será más caro, el transporte subirá, los alimentos importados costarán más, la gasolina en Estados Unidos ya viene escalando y los consumidores comienzan a descubrir que la guerra contra Irán también se libra en el surtidor. Los futuros del Brent en el este de Estados Unidos rozaron los $107, un aumento del 15% respecto al viernes y del 47% frente a hace apenas 10 días. Al mismo tiempo, el S&P 500 cayó 1,3%. El Nikkei 225 se hundió más del 5% y el Kospi de Corea del Sur cerca del 6%. Esos números no son abstracciones. Detrás hay fondos de pensiones que pierden valor, empresas que frenan inversiones, trabajadores que escuchan la palabra recorte. Cuando la bolsa se tiñe de rojo, al mismo tiempo que el barril se dispara, el mensaje es uno solo. El riesgo de recesión está sobre la mesa. El petróleo llegó a superar los $115 por barril, con un salto diario del 30%. Europa y Asia abrieron la semana en rojo, sacudidas por un encarecimiento de la energía que amenaza con desatar una nueva ola inflacionaria justo cuando muchas economías aún no se recuperan del último golpe. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que cada incremento del 10% en el precio del petróleo, si se mantiene buena parte del año, puede añadir unos 40 puntos básicos a la inflación global. Lo explicó como una prueba más de resiliencia en Medio Oriente. En la práctica, es un impuesto silencioso sobre los bolsillos de millones. Traducido a la vida cotidiana, eso significa que incluso si tu salario no se mueve, la cuenta del supermercado, la tarifa de electricidad y el transporte subirán. La inflación importada por el crudo no pregunta si apoyas o no la guerra, simplemente llega, se instala y erosiona tu poder de compra. En Estados Unidos, el analista energético Patrick DeHaan estimó que el precio promedio de la gasolina podría alcanzar los $4 por galón el próximo mes, con un 80% de probabilidad. El crudo ya había empujado al alza unos 51 centavos por galón antes del último repunte del fin de semana. Para el conductor promedio, la apuesta geopolítica de Trump se paga en cada visita a la gasolinera. Los mercados de predicción también marcan nerviosismo. La probabilidad de una recesión en Estados Unidos este año saltó del 24 al 38% en la plataforma Polymarket. Cuando los inversores empiezan a cubrirse contra una recesión provocada por un conflicto mal calculado, no es solo miedo financiero, es la sospecha de que la economía ya está oliendo a pólvora. En el centro de este terremoto está el estrecho de Hormuz, una franja de agua angosta, pero crucial, por donde transita cerca de 1/5 parte del petróleo que consume el mundo.
Cerrar o siquiera amenazar ese punto es tocar el cuello de botella del sistema energético planetario. El reporte advierte que Teherán ha amenazado con cerrar el estrecho y atacar embarcaciones, lo que podría desatar una interrupción masiva del suministro petrolero. El director ejecutivo Rapid Energy lo describió como la mayor interrupción potencial del suministro petrolero de la historia moderna, remarcando que superaría ampliamente los shocks que conocemos. Para dimensionar el peligro basta recordar que esa interrupción podría duplicar lo vivido durante la crisis del Canal de Suez en los años 50. Entonces ya se sintieron temblores económicos. Hoy, con una economía global mucho más interconectada y endeudada, el impacto podría ser un auténtico tsunami. El conflicto ya ha provocado ataques y daños a plantas de desalinización en el Golfo, infraestructuras críticas para suministrar agua potable. En esa región, sin desalinización no hay agua en el grifo. El fuego que golpea instalaciones iraníes y sus aliados termina amenazando la vida cotidiana de ciudades enteras levantadas en pleno desierto. Washington presume de resiliencia. Se recuerda que la economía estadounidense ha soportado otras crisis internacionales, como la guerra en Ucrania, y que hoy es exportador neto de petróleo. Pero incluso en algunos productores se benefician de precios más altos. El encarecimiento del costo de vida sigue siendo una bomba de tiempo política y social. Mientras tanto, las bolsas europeas abrieron a la baja en cuanto al barril superó los $100. Los bonos comenzaron a registrar pérdidas crecientes. En Asia, la jornada fue particularmente dura. Las caídas en la bolsa reflejaron no solo miedo a la guerra, sino pánico a un encarecimiento prolongado de la energía que golpea economías intensivas en importaciones. La presión se sintió tanto en las negociaciones bursátiles, tuvieron que suspenderse temporalmente en Corea del Sur y Pakistán, en medio de una ola de ventas masivas. No es un detalle menor. Cerca de la mitad de las importaciones de petróleo de Asia pasan por el estrecho de Hormuz, donde hoy el tráfico marítimo está prácticamente paralizado. Para quien no domina economía, hay una imagen sencilla. Imagina que la autopista por donde entra casi todo el combustible de tu ciudad queda bloqueada por un accidente gigantesco. Nadie entra, nadie sale. Los surtidores se vacían, el transporte se encarece y todo lo demás, de la comida a los medicamentos, sube en cadena. La historia ya advirtió lo que pasa cuando se juega con el arma del petróleo. En la crisis de 1973, un embargo árabe hizo que el precio del crudo prácticamente se cuadriplicara y arrastró a buena parte del mundo a recesión e inflación descontrolada. Hoy, al atacar a Irán, Washington y sus aliados flirtean con un eco peligroso de aquel error. Esta vez, además, el componente político es aún más descarado. El portal alemán Focus subraya que Trump está bajo una fuerte presión de tiempo para exhibir resultados en la guerra contra Irán antes de las elecciones. Elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre. Lo que está en juego no es solo geopolítica, sino su supervivencia política. Y en este contexto, hoy la guerra contra Irán ya no se mide solo en misiles, sino en recibos, tasas de interés y empleo. Lo siente el obrero que paga más por el transporte, la madre que ve encarecerse los alimentos, el pequeño empresario que no sabe si podrá pagar la próxima factura de energía. Todos, sin haber votado esa guerra, cargan con la factura. Y mientras Trump corre contra el reloj electoral buscando resultados que vender a su base, el mundo entero descubre que su apuesta contra Irán puede ser el detonante de la próxima recesión global. Una guerra iniciada para imponer obediencia a Teherán se ha convertido